con una presentación tuya y en el punto 8 ya iniciaríamos como tal con lo que es el círculo. Oye, me está saliendo así, ya se está transmitiendo. Entendido. ¿Me decías? Ya Que empezamos. exactamente. Ajá. Digamos que lo ideal es que nos presentemos inicialmente y luego sí empezamos con el tema del círculo. Bien. Ya se está transmitiendo, empezamos. ¿Listo? Sí. Bueno, no empezamos de una vez. Ok, bueno. Pues bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Inicialmente me gustaría brindarles a ustedes un agradecimiento por estar presentes aquí, por estar conectados, digámoslo, en nuestro Círculo de la Palabra, el primer Círculo de la Palabra de la Agenda 2023, a cargo pues del Semillero de Vulnerabilidad y Conflicto Psicosocial de la Universidad de San Buenaventura. En nombre del semillero y además de los estudiantes de Psicología de noveno semestre del programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede de Medellín, Extensión Ibagué, les damos la bienvenida a todos nuestros invitados y a los asistentes que a través de esta plataforma y pues en este caso de live streaming en Facebook se han conectado al Círculo de la Palabra, las ancestralidades en los procesos de paz y justicia. El círculo de hoy, construcción de la paz desde las teorías feministas. Para el primer día, para nuestro primer círculo, hemos programado en nuestra agenda el dar a conocer de la mano de líderes, lideresas, académicos, instituciones, experiencias que nos vinculan a las ancestralidades en nuestros procesos de paz y de justicia en el caso de nuestro país, que es Colombia. Por su importancia y su presencia inminente en la vida, extendemos un saludo especial en esta tarde a las comunidades ancestrales. En este momento, pues me permito presentar a nuestra invitada. Ella es Janet Tabla, es magíster en Integración Educativa y Social de la Universidad Nacional del Cuyo de Mendoza, Argentina, y es licenciada en las Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño. También tenemos al coordinador de investigaciones de la Universidad de San Buenaventura, Extensión de Ibagué, el profesor Heyman Nupan Criollo, y quien les hablo en este momento, María Fernanda Cabezas Osorio. Soy semillerista de investigación en el Semillero de Vulnerabilidad y Conflicto Psicosocial. Soy estudiante de noveno semestre del programa de Psicología de la Extensión Ibagué y además soy practicante de Psicología Organizacional en la Unidad Materno-Infantil del Tolima. Ahora bien, como coordinador de investigaciones de la Universidad de San Buenaventura, recibimos también al magíster Heyman Nupan Criollo, quien nos va a compartir un saludo fraterno para iniciar. Muchas gracias, María Fernanda. Un agradecimiento a Janet Tabla por acompañarnos en este primer círculo de la versión de los círculos de la palabra 2023. Pues decirles que en este círculo y en los círculos posteriores tenemos la oportunidad de escuchar y tener la presencia de las mujeres. Ese ha sido como el punto central de esta modalidad, de la que hemos escogido para tener en consideración en los círculos. Agradecer infinitamente pues a todas las ancestralidades en términos de las abuelas y los abuelos que nos permiten llegar hasta aquí, de sus territorios, de los territorios por los que han caminado y por los que caminamos. Y precisamente que ese caminar de ustedes, de sus territorios, en este compartir que estamos haciendo a través de estas plataformas, pues permitan precisamente avivar los procesos de resistencia, de lucha, de armonización entre los vínculos del hombre y la madre tierra. Una condición que en este momento nos llama mucho la atención, es una crisis planetaria y el término planetario entendido por la biodiversidad y el conjunto humano también que forma parte del mismo. Así que parte de este trabajo también tiene que ver con las cuestiones con las que nos hemos encontrado en las sociedades humanas y cómo estas sociedades humanas están vinculadas precisamente a esta crisis planetaria y que en la palabra del origen, en la palabra de las ancestralidades, en la palabra de la mujer, hemos encontrado una semilla muy importante y esa semilla es ventral para la co-creación precisamente planetaria y de vida que tenemos nosotros en este momento. Así que yo no me queda más sino quedarme a la escucha de su conversación, de su compartir en este momento y precisamente pues dispuestos para que otros invitados a través luego de este canal, a través de Cavilando,
a través de Redipaz, pues se permitan tener la oportunidad de, de llevar a la memoria esto que estamos haciendo desde aquí, desde el semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial de la Universidad de San Buenaventura. Agradecido, Janet Table, una vez más por estar con nosotros, y María Fernanda, usted tiene la palabra. Bueno, en este caso agradecemos muchísimo al profesor Heyman por la intención puesta en su saludo, también por su intención en la realización de este evento y a todos los que lo antecedieron y por supuesto a todos los que vienen después de él. A continuación, pues ya el eje temático que vamos a abordar con Janet, llamado Construcción de Paz desde las teorías feministas, pues iniciaría a partir de este momento y los saludaría a todos ustedes, incluyendo a Janet muy afectuosamente. Ustedes con su presencia han hecho posible la apertura de este espacio abierto, que si bien es abierto por el semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial del programa de psicología de la Universidad de San Buenaventura, también es un espacio que ha sido patrocinado por ustedes. Para nosotros también es de vital importancia y de gran valor contar con invitados como en este caso Janet, que es nuestra conferencista, y como ustedes que nos están viendo por medio del live streaming en Facebook. Y pues en este caso Janet asumiría el papel de orientadora para que nosotros, en nuestro papel de caminantes y ciudadanos del mundo, podamos vincularnos y podamos comprender la importancia de la mujer, del empoderamiento femenino y de la femineidad como fuente de vida en las ancestralidades y en la realidad de nuestros procesos de paz y de justicia en nuestro país. Si bien nuestro país está en este momento permeado por los ideales de Occidente y por los deseos de alcanzar la globalización acelerada, si bien nos seguimos moviendo por un paradigma machista en este caso, aún contamos con individuos que le apuntan a preservar la tradición, los conocimientos, las prácticas y las visiones de lo ancestral, además del reconocimiento femenino en el papel importante de la mujer en la construcción de no solo de los procesos de paz, sino también la construcción de nuestro tejido cultural y de nuestro tejido de memoria histórica. Naturalmente queremos agradecer a ustedes que nos están viendo a pesar del rápido devenir del mundo y de las ocupaciones que trae consigo este proceso. Que hoy ustedes quieran poner sobre la mesa su conocimiento, sus percepciones, en este caso, la apuesta de vernos a nosotros en este círculo de la palabra, pues es bastante agradecido. Además, pues tenemos en cuenta que vivimos en una realidad llena de situaciones, de emociones, de circunstancias nuevas, de circunstancias cambiantes, a las que nos hemos tenido que enfrentar con braveza y pensamiento crítico en los últimos tiempos. Estos cambios también representan la necesidad constante que como sujetos tenemos también de cambiar nuestros paradigmas que pues bajo ellos nos hemos enmarcado durante muchísimo tiempo. Añadimos también a nuestro pensamiento los puntos de vista que proponen otros sabios y sabias, la apuesta que ellos tienen desde sus orígenes, que son nuestros también, por supuesto, y pues obviamente que dan paso a reuniones como esta, que son realizadas con el fin de unificar los saberes que tenemos en un conocimiento compartido y que le apuntemos al logro de la complejidad que como seres humanos esperamos alcanzar. Para iniciar y sin más preámbulo con la agenda de hoy, tenemos el tema al cargo de Janet. Nos gustaría que, pues, además de la presentación breve que hemos realizado al principio, ella se presente ante los asistentes que están con nosotros y empiece contándonos un poquito sobre su experiencia de vida y su experiencia como mujer. Janet, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Bueno, ante todo, buenas tardes y agradezco mucho la invitación, ¿no?, de este semillero, de este espacio, el semillero Vulnerabilidad, Conflictos Sociales, al programa de psicología a la Universidad de San Buenaventura, por el interés que tienen de analizar las problemáticas sociales que tienen que ver con desigualdades, exclusiones, con la normalización de un maltrato que vivimos las mujeres en los diferentes contextos y en los diferentes niveles. Bueno, antes que hablarles sobre mí, ¿no? Primero que todo quiero hacer un recorrido histórico. Quiero hoy hablar lo que otras han dicho y estoy muy segura que otras también van a hablar a través de mí. Este hecho de juntarnos a través de la virtualidad también es parte de la lucha. La lucha de hoy serán las victorias de mañana. Además, estamos a puertas de conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y como decía Amparo Ochoa, si te han crecido las ideas, de ti van a hablar cosas muy feas.
el título de esta ponencia es La construcción de paz desde las teorías feministas. Así que voy a empezar por algo general sobre el movimiento y cómo el movimiento le ha abonado teóricamente a la construcción de paz. Bueno, primero, ¿qué entendemos por feminismo? Cuando se habla de feminismo, son muchas las ideas que se vienen a la mente. Por un lado, se piensa la lucha de las mujeres en distintos momentos de la historia en diferentes países por sus derechos. Por otro lado, se relaciona con las corrientes de pensamiento y tareas que han tenido gran influencia en distintos ámbitos de la investigación y creación. También se nos vienen todas las organizaciones de mujeres con sus movimientos, con sus acciones, con sus prácticas, incluso con los partidos políticos de izquierda o llamados progresistas, exigiendo el reconocimiento de sus derechos políticos, sociales y ambientales. Como dijo Victoria Sau en su diccionario ideológico feminista, atareadas en hacer feminismo, las mujeres feministas no se han preocupado demasiado en definirlo. Hay muchos que piensan que el feminismo es lo opuesto al machismo. Hay que aclarar esto porque esto es un error y muy grave, sobre todo en las redes sociales. Es importante que aclaremos estas ideas, esta confusión, porque hacer equivalente dos cosas muy distintas. El machismo es la expresión cotidiana de comportamientos, actitudes sexistas que buscan establecer y mantener la dominación de los hombres sobre las mujeres, niños y niñas de la familia y la ampliación de este dominio a todos los espacios de la sociedad. Se puede definir el feminismo como un movimiento social y político que inicia formalmente a finales del siglo XVIII y supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, de la dominación y explotación. Perdón que pasan muchos carros por aquí. Tranquila, es esperado. De pronto pasa el chontado también. Bueno. Pero me gusta la definición de Julieta Kirchhoff. El feminismo es como una toma de la palabra, una potencia revolucionaria capaz de transformar las lógicas naturalizadas de un saber que puede ir de lo masculino por una conciencia feminista que visibilice lo que otros hacen invisible. Menciono que el feminismo inicia en el siglo XVIII y quiero hacer un homenaje a Olimpia. Ella era una política, activista, pensadora francesa que fue llevada a juicio, lo perdió, fue guillotinada y ella escribió los derechos de la mujer y de la ciudadana. Por eso le puso el cuerpo, ¿no? Por eso murió. Estoy recordando estos hechos para saber de dónde vienen los argumentos, estos discursos que plantean las mujeres por ir protegiendo en base a la dignidad de las mujeres los derechos, para no normalizar tanto las discriminaciones y las violencias de género. Bueno, retomo. En el siglo XX son muchos los movimientos de mujeres organizadas como sindicatos, exigiendo justicia laboral, que ya estaban incluidas ya la violencia sexual, pero era normalizada. Recordemos que en 1911 fueron calcinadas 146 mujeres y otras gravemente heridas. En otro momento, trabajadoras y costureras solicitaban condiciones de trabajo y nuevamente son reprimidas. Ellas estaban en solidaridad con otras compañeras que fueron despedidas. Las mujeres han demostrado solidaridad en estos contextos, porque comprende la situación de desventaja, de exclusión y de desigualdades. Con el final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres realizan movilizaciones exigiendo paz y con el lema "No parimos hijos para la guerra", el cual es tomado hasta nuestros días. Recuerdo a las mujeres en Colombia en el estallido social durante la pandemia, las mamás de primera línea y en tiempos de conflicto armado. En Colombia no parimos hijos e hijas para la guerra, sino para la paz. Bueno, regreso al año 1948, se declaran los derechos humanos y se logra que los derechos de la mujer sean parte. Esta es una fecha importante porque se hacen tribunales en los 5 continentes
donde activistas, académicas, políticas, mujeres que se preocupaban por las desigualdades, por las exclusiones, por el maltrato tan normalizado en todos los países, se unieran en esta convención para tutelar los derechos de las mujeres. Y se hizo público el caso de las niñas forzadas, de las niñas vendidas para matrimonios como esclavas sexuales. En China, mujeres que tenían que colocar sus pies en los zapatos como una forma de tortura, la mutilación de genitales. Todo esto estaba normalizado, estas violencias cotidianas y las violencias letales como la violencia feminista, como un asunto grave, y se les exige a los estados la protección a las mujeres. Se logra convenios y cambios en las leyes y en la Constitución. Como tal, los movimientos de mujeres como movimientos feministas reconocidas son en el siglo XX. Se puede distinguir con claridad en los diferentes países dos corrientes. Por un lado, las mujeres de la burguesía, incluso de sectores más acomodados, siguiendo ideales de igualdad que exigen que se reconozcan los derechos que a los hombres que ya tienen. De ahí que surjan las movilizaciones por el derecho al voto, como se le conoció al sufragismo. De manera simplificada, a sus movimientos se los identifica como feminismo liberal. Por otro lado, tenemos mujeres de los sectores más obreros, donde consideran que deben mejorar las condiciones del trabajo. Ellas plantean que no es necesario, que con solo el derecho al sufragio no es suficiente. Se propone cambiar la estructura capitalista para avanzar a una sociedad igualitaria. Las mujeres podrían ser libres. Es el llamado feminismo materialista. Y por otro lado está el feminismo anarquista, como la advertía Alexandra Kollontai. No basta con cambiar las estructuras de clase mientras no se termine con la división de trabajo en función del sexo de las mujeres. También está Silvia Federici, una mujer que reconoce el trabajo en el hogar de las mujeres, un trabajo que es invisibilizado, y le hace fuertes críticas al marxismo. Con la conquista del voto implicó un cambio cultural para las mujeres y su movimiento constituyó un partido femenino que se conforma como una mujer con una fuerza política, y las mujeres se incorporan a la vida política, a la vida pública y a los espacios, a la academia. Esto ocurría en la formación de las ciudades. Es decir, que las mujeres no dejaban el trabajo del hogar y del cuidado, sino que a esas tareas le sumaron el trabajo productivo y académico. Académicamente, el libro El segundo sexo por Simone de Beauvoir en 1949 rompió las estructuras y generó un cambio afirmativo. Declaró que la mujer no nace, la mujer llega a serlo, lo que deja de manifiesto que no era una esencia o algo natural, sino algo forjado, construido socialmente por la cultura y la sociedad. Cuestiona el matrimonio. Este texto fue hecho de manera descriptiva y se volvió un texto militante. También está el texto Mística de la Feminidad en 1963 de Betty Friedan. Era un libro también descriptivo que se convirtió en militante de autoconciencia de las mujeres. Describía cómo se coloca lo esencialmente femenino y hace una crítica a las revistas, a la publicidad y a los libros de autoayuda. Son libros hasta el día de hoy vigentes y colocan en cuestión en las teorías feministas conceptos, categorías analíticas como el género y el cuerpo. Bueno, pero lo que acabo de mencionar hace referencias a mujeres en ciudad, a mujeres obreras, sobre todo a mujeres de Estados Unidos, que ocupan otros espacios. Así que desde el inicio hay problemas de simultaneidad de las relaciones de poder dentro del movimiento feminista. Es necesario señalar que a fines de los años 80, los feminismos de color sistematizan la experiencia de las mujeres indígenas, de las mujeres negras, de las mujeres árabes, y se van a enfrentar a la hegemonía del feminismo blanco.
la paradoja de elegir entre proyectos políticos que presentan muchas veces antagonismo, entre feminismo, lucha antirracista, lucha anticapitalista. El concepto de interseccionalidad emerge de Estados Unidos a finales de los años 80, del trabajo de la abogada feminista afrodescendiente Kimberly, quien se encarga de visibilizar las múltiples dimensiones de la presión experimentada por las mujeres afrodescendientes. Un claro ejemplo de esto es cuando las mujeres afrodescendientes dentro de los partidos son violentadas, dentro de la comunidad negra son abusadas y ellas no pueden denunciar. La mujer blanca, las feministas blancas las presionaban para que denuncien y no comprendían por qué la mujer afro tiene una lealtad con la comunidad negra. Kimberly señala que aquellas experiencias solo serían audibles desde la intersección y desde la coexistencia de distintas situaciones de dominación. Los hombres de color y las mujeres blancas son raramente confrontadas en dimensiones de interseccional particular y a disposición que obliga al individuo a separar su energía política entre dos proyectos a veces antagonistas. En el contexto árabe, hay una paradoja descrita por Dina Mohamed, egipcia estudiante de diseño gráfico de 19 años, en el contexto de la primavera árabe, donde fue puesta la condena y la mirada internacional en violaciones y abusos vividos cotidianamente en la Plaza Tahrir, que afectaba a periodistas europeas, las que cubrían los acontecimientos de 2011-2012. Y los medios de comunicación reutilizaron representaciones coloniales del hombre bestia, desacreditando la movilización política. Para Dina Mohamed no se trataba de ocultar las violencias de género, sino de ilustrar la situación paradojal que se encuentran las egipcias, chantajeadas a no denunciar a medida que se difundía el estereotipo del animal árabe. Las mujeres en ese sentido eran acusadas de traicionar la revolución. Mohamed decide entonces crear un cómic protagonizado por Kaira, en el que simultáneamente critica y denuncia el patriarcado árabe y la islamofobia internacional. Un ejemplo es el velo islámico cuestionado por Europa. Las feministas musulmanes están obligadas a construir un feminismo paradojal, lo que significa hacer una crítica radical del sexismo en nuestro medio y al mismo tiempo rechazar discursos racistas y existencialistas que bestializan a los hombres árabes. No es como para las francesas, que no tienen más que luchar contra sus hombres. Nosotras debemos luchar para nuestros hermanos y nuestros padres sean rehabilitados. Se trata de una competencia patriarcal entre hombres por una competencia que va a la par en relación al racismo. Hay que revalorizar el velo y dar pruebas de lealtad. Un feminismo ideal es un lujo para las blancas. Esas son palabras de Dina Mohamed. Hay otra autora también, Boutelja, que para ella es importante revalorizar, ¿no?, lo del velo. Entonces hay muchas que dicen que no se puede ser feminista si hay velo. Entonces también es una mirada desde un feminismo blanco. En el caso de Rita Segato, las mujeres indígenas están en un cruce entre dos sistemas patriarcales, cuyos efectos más problemáticos es la despolitización del espacio doméstico y la virtualización de lo indígena, lo que expone a las mujeres indígenas que quisieran cuestionar el patriarcado indígena, estarían modificando también la identidad y la cultura. En resumen, los enfoques interseccionales nos muestran la simultaneidad y multiplicidad de diferentes sistemas de dominación y configuración sociohistórica específicas, analizando su mutuo modelamiento en la producción y reproducción de las desigualdades. Por último, quiero hablar también del feminismo queer o de las teorías queer o de la desobediencia.
Queer en inglés significa marica o rarito, y esta es una forma de reapropiación política del insulto por parte de las minorías sexuales. Es una práctica política. Reivindicamos a la loca, a la lesbiana, a las tortilleras. Es una forma de emancipación política y de resistencia cotidiana. Las teorías queer y para el feminismo son fuertes y son una crítica al binarismo, son una crítica al género, critica la heteronorma. Entonces, hablar de queer parece extraño y confunde al comienzo, porque esta teoría, más que aclarar conceptos, celebra la confusión. No hay límite entre lo masculino y lo femenino. Surge del dolor y del goce de muchas vidas. Es una teoría fuerte, políticamente arraigada en conflictos políticos y sociales. Para grupos conservadores y de ultraderecha, la sexualidad disidente se considera subversiva. Por tanto, deben ser marginadas y ocultadas. Sabemos que en Colombia han sido eliminados y torturados, han sido invisibilizados. El caso en Chile de la poeta Gabriela Mistral, que en estos últimos años ha sido reconocida. Ella, lesbiana. Chile tiene una deuda histórica porque la han mostrado como una madre abnegada. Esa era la representación que hacía de ella en las escuelas. Si no se cuentan las historias de las mujeres, menos se van a visibilizar las historias de las personas transgénero, lesbianas y gays. Uno puede ver en los artistas cómo presentan un género difuso, un género fluido o en su vestimenta. Los escritores igual pueden moverse entre los géneros cuando ellos relatan, cambio de espacio, cambian de género, son a veces mujeres, hombres, niños, adultos mayores o adulta mayor. Gabriela Mistral, en sus textos que han sido ocultos, ella se presenta como hombre y como indio, o sea que se presenta como masculino. Las teorías queer critican la heteronormatividad, critican la familia, que es el lugar donde más violaciones y más violencias hay. Ponen en juicio categorías como la heteronormatividad. Bueno, lo que acabo de mencionar, como les dije, es un recorrido histórico, cómo se han construido teóricamente el movimiento feminista. Es algo general, pero también ha sido un movimiento de acción, un movimiento de voz, de cómo vemos el mundo desde una mirada creativa a través de nuevas prácticas, a través de nuevas narrativas, donde las mujeres tenemos un papel protagónico en la construcción de paz. Y cabe aquí mencionar las madres de Plaza de Mayo en Argentina, manifestándose en la dictadura, exigiendo que aparezcan sus hijos. Ya son las abuelas de Plaza de Mayo que han llegado al nieto recuperado número 131. Como lo dije hace un rato, de la misma manera, mujeres en Colombia han exigido y han luchado por sus hijos. Las mujeres como sujetas de derecho, con una identidad subjetiva, política, que justifica su acción social. Y desde la mirada feminista en Colombia se han organizado. Están los grupos de la sociedad colombiana que más se visibilizan, la Organización de Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Mesa Nacional de Concertación, Mesa de Trabajo de Mujeres, Movimiento Nacional, mujeres autoras, mujeres músicas, escritoras, artistas, actrices, miembros de la fuerza pública, madres, mujeres profesionales, estudiantes, universitarias. Las mujeres en Colombia están dentro de un paradigma ecofeminista o dentro de un feminismo comunitario, donde plantean el concepto del buen vivir. Son pacifistas, reivindican las libertades y las defensas de los derechos humanos, tomando una fuerza desde los años 90 y de formas y de organización popular. Luchan contra la eliminación de múltiples formas de violencia, se unen a diferentes causas, llegan a diferentes lugares, tienen diferentes paradojas, se convocan a diferentes llamados por su accionar feminista, critican la democracia, critican los sectores, redefinen el sector político, reclaman intereses no solo políticos, sino culturales y ambientales.
hacen actuaciones de resistencia y de sometimiento y se presentan a protesta. Es decir, que con una mano luchan y con la otra construyen. Sin embargo, aún queda un largo camino de resistencia, porque las mujeres siguen siendo un velo expuesto, las más atacadas en los procesos que hay en Colombia, por las violencias, por la cultura del narcotráfico, por reclamar y actuar para la paz. Se ha hecho reconocimiento en comisiones internacionales, están en la agenda de paz a nivel nacional en diversos territorios. Ellas mismas se han dado voz y la lucha para estar presentes en este camino. Le han puesto al trabajo, al cambio, se ven obligadas a legitimizar su voz. Cargadas del peso culturalmente patriarcal, las mujeres brindan posibilidad de entender y comprender mejor las prácticas de la paz y buscar una transformación dinámica para Colombia y para el mundo. Bueno, tú me hacías la pregunta, ¿no? De mi historia, ¿no? No sé si ahorita hay alguna pregunta sobre la ponencia o hacemos mi presentación sobre mi historia. Pues bueno, el tema del círculo, pues además de contar con el abordaje obviamente del tema de la construcción de la paz desde las teorías feministas, pues también incluye un poco lo que ha sido tu experiencia, no solo en el caminar académico, en este caso, en el caminar teórico, sino también en tu caminar personal. Digamos que la idea de hablar de feminismo desde una perspectiva de una mujer y la construcción de la paz desde la perspectiva femenina es supremamente importante. Y para ello también necesitamos pues, que compartamos un poco lo que ha sido tu historia, el caminar sobre esta temática, todo lo que hubo detrás de ese proceso creativo para la creación de esta ponencia, de esta explicación y de este breve contexto que nos acabaste de dar. Entonces, pues si pudieras obviamente contarnos cuál es tu historia e hilarla un poco como con la motivación y todo el proceso creativo de la elección del tema, sería fantástico. Listo. Bueno, no quiero ir como de mi propia historia, de mi familia, sino más bien quiero como contar aparte, ¿no? De lo que ha pasado, momentos que han sucedido que me lleven a reconocerme hoy en día como mujer migrante, mujer feminista y abolicionista. Tampoco es lo que voy a narrar, tampoco es que estén en una línea de tiempo. La verdad es como yo lo recuerdo y yo tengo un desorden a veces de las historias, ¿no? En mi cabeza. Entonces yo he sido muy de viajar, he sido muy viajera en diferentes ciudades y eso lo he hecho por razones económicas. Básicamente creo que como muchas mujeres buscamos un lugar, buscamos un espacio, un trabajo y he estado en este correr, ¿no? Que lo pone a uno también el sistema capitalista por buscar trabajo realmente. Y también no por llega un punto que no me gusta algo y soy de irme a otra ciudad a empezar de nuevo. Y en estos viajes he llegado a un lugar, a un país, a otro país de Colombia, porque yo soy colombiana, llego a otro país y me encuentro con otras situaciones, con otro tipo de mujeres, con otra cultura y me siento más segura en este espacio. Entonces en este espacio siento que puedo tener como otro tipo de tranquilidad que no lo había sentido. En ese momento también se me da algo laboralmente, que es el trabajo con mujeres, mujeres migrantes, mujeres que habían llegado a Colombia víctimas de trata por una red que ya habían sido desde acá captadas y habían llegado a Argentina. Entonces yo entro a trabajar como tutora, como como acompañamiento realmente. Y eso me sirve a mí de espejo con estas mujeres para entender que realmente pues uno ha sido privilegiada, ¿no? En ese espejo de encontrarme con hermanas en el mismo país que habían llegado a otras condiciones diferentes a las mías. Y en ese momento también yo me reconozco como migrante
como por ellas también. Y logro una conexión en ese trabajo con las mujeres y mujeres colombianas. Otra cosa que me pasó en este trabajo también es conocer a una autora. Eso también se va conectando, se va tejiendo con una autora que es Sonia Sánchez, y empiezo a escuchar su discurso, empiezo también a estudiar lo que ella habla, lo que ella propone, y también cómo ella lo propone y cómo ella lo dice, ¿no? Sonia Sánchez se reconoce como sobreviviente de la trata de personas. Su lema también es: ninguna mujer nace para puta. Es feminista, abolicionista, es anarquista. También antes, por YouTube, yo había visto videos de ella, videos que realmente eran el morbo de ella, que invitan a una sobreviviente de trata y esperan ver una víctima, ver una mujer deshecha, ver una mujer llorando, y no, ella nunca se presenta así. Y aún así le hacían preguntas, ¿no? Que con cuántos hombres, que qué posiciones, que qué te pedían, o sea, el morbo de los medios de comunicación. Por eso ella empieza a escribir desde otra forma y a presentar su trabajo en otros espacios y a compartir de otra manera. Entonces, eso fue fundamental para mí, no solo escucharla, sino ver ella cómo es su trabajo y cómo lo hace, y es anarquista, ¿no? Completamente. Otro aspecto que me pasó en este viaje también fue, ¿no? En conocer a Silvia Federici. Realmente yo esperaba ir a un evento, por lo general cuando voy a un lugar siempre pocas personas, algo así, pero me encuentro con un estadio lleno, fila de mujeres, eran todas mujeres, y eso era, recuerdo más la energía de ese momento, o sea, era una energía, pero una fuerza, o sea, mágica, ver las mujeres, ver pues esa conexión que había en ese momento, en ese espacio, ¿no? Y ahí pues a Silvia Federici le preguntaban, ¿no? Que el feminismo ya estaba totalmente dividido, y que eso pues es una preocupación también dentro de las feministas, que haya esas separaciones. Entonces decía Silvia, ¿no? Que era esencial, que era importante, ¿no? La lucha contra el capitalismo, las cosas, o sea, las cosas esenciales, ¿no? Contra el hambre, por ejemplo. Entonces decía que eso era lo importante, que nos tenía que encaminar, ¿no? Como por la vida. También fue momentos importantes, tanto uno mira y se inspira de estas mujeres, uno ve cómo ellas lo hacen, y que también le dan, pues como no, como estudiante le dan también fundamentos teóricos. Y bueno, todo esto también ha sido, ¿no? Algo personal, ¿no? De recordar también, ¿no? Se va todo tejiendo, ¿no? Como con mi familia, con las mujeres que están en mi familia, por parte de mi padre, por parte de mi madre, mis amigas también. Recuerdo, no sé, a una amiga de Brasil, Ione. Todo eso va sumando, ¿no? Va calando, pero ya en ese momento uno más consciente, ¿no? Entonces sí empecé como una conciencia, y algo que también en de las mujeres, y reconocer y encontrarme y juntarme con mujeres, hay mujeres que son más, que van como más adelante de uno, como madres, como no son mi madre, pero son más, que le dan a uno como puntadas, ¿no? Así fundamentales, ¿no? Para el cuidado de mi hijo, fundamentales de lo que debo, de tomas de decisiones importantes, ¿no? A nivel eh, económico, a nivel social. Quiero también, ¿no? Hacer como ese reconocimiento, que están ahí las mujeres en mi vida, y han sido fundamentales, ¿no? Las escritoras también, no me había dado cuenta, pero poco a poco empecé a leer más a mujeres, leer mujeres siempre. Eso también le va cambiando uno el lenguaje, le va cambiando uno la manera de pensar, ha sido como mi arma para dejar el machismo que sigue dentro de uno. Entonces leer mujeres ha sido como una herramienta para mí. Ya
ya había leído pues Isabel Allende, que realmente como era la única mujer que yo leía, todo lo demás eran hombres, escritores hombres. Me gusta mucho el arte, la pintura, ver también de pinturas, esculturas de hombres. En la universidad también es puro hombre. Yo estudié licenciatura, soy profesora y también por pedagogía de hombres, y no nos presenta, ¿no? Educaciones alternativas, o más que todo como el cuidado y crianzas, ¿no? Que sea de autoras mujeres. Entonces, esto me ha llevado a mí a reconfigurar, ¿no? En el lenguaje, en pensar también como la educación, ¿no? La enseñanza, como ese cuidado de las infancias. Así como eso en cuanto a mi historia. Y ¿cómo fue lo de que construí este tema, esta ponencia? Cuando me hacen la invitación, yo me imagino, ¿no? A Julieta. Julieta es una chilena de los años 80. Yo me imagino que ella, cuando hizo su frase, no hay democracia sin feminismo, creo que ella se cuestiona, ¿no? ¿Cuál es el aporte del feminismo? Si es importante que esté el feminismo, si es importante que estemos las mujeres teorizando, si es importante la mirada feminista. Entonces yo también me hago esa pregunta, me planteo eso, si esto es importante, si es necesario. Y afirmo que sí, ¿no? Que es necesario. Que si las mujeres somos las más violentadas en los contextos de guerra, si las mujeres somos las que más padecemos la guerra, porque el capitalismo, el neoliberalismo crece con el sufrimiento de las mujeres. Entonces yo afirmo que no puede haber paz si no hay feminismo, si no hay la mirada femenina. Listo, perfecto, Janet, muchísimas gracias. Efectivamente, pues digamos que todo lo que encierra, digamos, la temática de este círculo de la palabra, además de obviamente incluir el tema del cambio del paradigma, como lo hablábamos hace un momento, que vivimos en una sociedad obviamente que se jacta obviamente de la vulnerabilidad precisamente de las mujeres. eh, es importante como tener en cuenta que ese mismo cambio de paradigma puede causar, digamos, una vulnerabilidad también en el proceso de construcción de paz. Entonces, digamos que encaminando un poquito lo que ya nos venías contando y pues obviamente la temática del presente círculo, primero me gustaría preguntarte pues cuáles consideras que son los riesgos sociales, llámese culturales, políticos, que afrontaría la construcción de la paz en un país como el nuestro cuando realizamos un cambio de paradigma que ya veníamos viendo que está centralizado un poco en la masculinidad, en el patriarcado. Ahora, ¿cómo vemos que ese cambio al paradigma feminista, al abordaje de las teorías feministas, cómo eso puede poner en riesgo la construcción de la paz? ¿Cuáles crees que pueden ser esos riesgos sociales, culturales, espirituales que afrontaría ese proceso cuando cambiamos un poco al paradigma feminista o a las teorías feministas para abordar la construcción de la paz? Bueno, para mí el riesgo es que sigamos naturalizando, normalizando esas violencias, y si hay un compromiso por parte de los estados, ¿no? Que han firmado los convenios, que han cambiado la constitución, ¿no? En Colombia la constitución de 1991 que hablan, ¿no? Ya que, que luchamos, ¿no? Contra la discriminación contra las mujeres. Eh, entonces el riesgo es que se siga pensando, ¿no? En la mujer que solo vale cuando está junto a un hombre. Hay constituciones que le permitían al hombre golpear a la mujer. Hay constituciones que la mujer tenía que pedirle permiso a su esposo para ir a trabajar. O sea, la mujer era una niña. Cuando Olimpia en el siglo XVIII hace los derechos de la mujer, o sea, que la mujer no era considerada ser humano. Eso era así. Entonces el riesgo va también en lo cultural, ¿no? Que sigan esos parámetros. Si bien decimos, ¿no? Que hay avances en la Constitución culturalmente, se sigue hablando de que la mujer, una cosa es la mujer casada, otra es la mujer de la calle o la mujer soltera.
o la mujer que no tiene hijos. Y eso también lo habla, ¿no? Sonia Sánchez dice, ¿no? Hay esa diferenciación entre la de bien y la de mal. O sea, hay dos tipos también de mujeres y a veces dentro de la misma cultura de uno. Acá se habla, ¿no? El concepto, ¿no? De puta, de perra, todos esos conceptos son machistas totalmente. Entonces siguen a veces internados, ¿no? En las mujeres, en los hombres y en la sociedad en general. Para mí también hay riesgos si las mujeres no hablamos, las mujeres no somos escuchadas, si las mujeres seguimos con miedo. Hace que está dando allá un cambio de paradigma, que por eso hay estas evoluciones, ataques y ahora era, ¿no? al observador, no al orden, la mujer tiene que estar esperando, ¿no? Para que haya orden. Entonces, a mi manera de ver, ella está hablando de paradigma y que en este tiempo se ha dado de manera acelerada. Y yo nunca llegué a pensar, ¿no? O sea, lo que pasó a mi madre, lo que le pasó a mi abuela, lo que me contó mi abuela, yo ya no lo viví de esa manera, fue diferente. Yo pude entrar a una universidad, yo pude viajar libremente, pude hacerlo, pude andar con mi hijo como madre soltera. Si bien tenía ciertas condiciones limitantes todavía, tenía también ciertos accesos. También yo nunca imaginé, nunca ser una vicepresidenta afrodescendiente. Pero también hay mucha desinformación y amarillismo y sí, dime, María Fernanda. No sé si de pronto esté teniendo problemas, yo en este caso con mi internet, pero no tengo mucha consistencia con lo que tú me estabas comentando. No sé si de pronto tú tienes este mismo inconveniente, ya me comuniqué con Heyman porque no tengo consistencia contigo en este momento. Ay, ¿verdad? Sí, pero en este momento No, ya yo sí volvió, te veo y ya volvió la señal. Sí, en un momento se cortó hace unos minutos, hace unos segundos. Hace unos segundos la perdí completamente y no me fue posible verdaderamente, pero Janet, tú ay, nos escuchas. entonces voy a volver, ¿no? Voy a volver a a responder la pregunta. No sé si quitarla el video de pronto. Si quito el Tal video vez se... con eso tengamos un poco más de consistencia y pues obviamente nos disculparán todos nuestros asistentes, pero pues creo que es necesario para continuar con el circular de la información. Ajá, voy a quitar el video. Bueno, decía que el riesgo es que sigamos naturalizando, normalizando las violencias. Si hay un compromiso por parte del Estado, también debe haber un compromiso por parte de las instituciones y por parte de los servidores. Ellos tienen mayores responsabilidades. El riesgo es que sigamos pensando que esa mujer de la casa, que esa mujer honesta, esa mujer bien portada, madre, solo vale cuando está junto a un hombre. El riesgo es que la mujer siga siendo maltratada y ultrajada si no está casada. La mujer tiene que ser vista en todas las esferas políticas, económicas, social y cultural. Ya se está castigando la violencia intrafamiliar, se castiga la violencia sexual, ya no se revictimiza a las mujeres, ya las mujeres denuncian,
Ya hay fundamentos jurídicos, legales y culturales. El riesgo es que las mujeres no denuncien, el riesgo es que las mujeres no sean escuchadas, que las mujeres tengan miedo. Así que el cambio de paradigma está pasando y pienso que se está dando de manera acelerada, que está llegando a los diferentes espacios. Nunca imaginé poder entrar a la universidad, poder viajar. Eso no pudo hacer mi abuela, no pudo hacer mi madre, ¿no? Son tiempos diferentes, las condiciones que ellas tuvieron que vivir, yo ya no las viví. Y gracias a ellas, gracias a todas las luchas que han habido, que si se critica a veces ahora el feminismo blanco porque ya es un feminismo hegemónico, las luchas que han hecho ellas también nos benefician a todas. Tampoco imaginé una vicepresidenta negra, una mujer afrodescendiente y sentirme representada. Yo soy blanca, mi piel es clara, pero yo sé que dentro mi familia somos indígenas. Entonces el cambio de paradigma está. Y por eso es que hay tanta confusión, tantos ataques al feminismo, diciendo que el feminismo es una moda, que las mujeres deben irse a la casa y se las siga atacando. Entonces el riesgo es quedarnos en situaciones de violencia y de miedo. Ahí sí. Perfecto, sí, ya ahí te escuché completamente la respuesta y sí, definitivamente cuando existen un cambio, cuando existen obviamente situaciones y condiciones distintas a las que ya venimos acostumbrados, claramente hay un tipo de resistencia. Y esa resistencia genera vulnerabilidad de que, por ejemplo, se sigan repitiendo, se sigan perpetuando esos comportamientos que en primer lugar, pues dieron paso a una violencia obviamente internalizada y centralizada en este caso, pues la vulnerabilidad que ya inherentemente nosotras como mujeres tenemos por las condiciones en las que está pensado el mundo, por las condiciones en las que está pensada, por supuesto, nuestra sociedad. Y pues obviamente el hecho de cambiar este paradigma, supongo yo que representa también un poco la disminución de este riesgo, ¿no? Tú hablabas algo muy bonito y es el tema del despertar de la mujer, me gusta llamarlo a mí, que es el tema de no callar, de saber que en este momento hay oportunidades nuevas y que podemos seguir luchando y construyendo nuevas oportunidades para las mujeres que siguen pues después, obviamente, de nosotras. Entonces, esto nos llevaría un poco a abordar la siguiente pregunta de cómo aportarían entonces las teorías feministas, el nuevo paradigma, obviamente, del que estábamos hablando, que se asume en la actualidad, a la disminución de este riesgo. Creo que pues está un poquito encaminado también al tema de que las mujeres ya nos empezamos a asumir como parte activa, obviamente, y parte decisiva y fundamental de la construcción de un proceso de paz. Entonces, me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en cómo las teorías feministas entonces podrían aportar a disminuir este riesgo de seguir perpetuando, obviamente, esas conductas que dieron en primer lugar el origen a la violencia. Bueno, la categoría de género ya está en el plan de desarrollo, es un eje reactor, es decir, que tenemos un discurso jurídico y académico en políticas públicas. Género es una categoría analítica transversal y es importante porque atraviesa todas las esferas de la vida de las personas en su esfera familiar, lo privado, social, lo político, lo económico, y podamos entender la construcción sociocultural como ficticia, que es producida. Hay un gran trabajo por las instituciones en capacitarse, en las mujeres de tomar conciencia y que cada espacio sea ocupado por mujeres, pero no cualquier tipo de mujer. Estamos hablando de mujeres con mirada feminista, es decir, que varones también pueden asumir una mirada feminista. Hay una escritora que se llama Eve Ensler, que escribe Monólogos de la Vagina, que fue traducido a 48 idiomas. Es una iniciativa para combatir la violencia de las mujeres y ella también decía que íbamos a lograr un levantamiento masivo. Yo lo he visto, es una juntanza de mujeres y cómo las mujeres ocupamos espacios y que hay cosas que son innegociables, pero tenemos que pensar cuáles son lo esencial en esta lucha. Y este proceso es urgente de salvaguardar la vida.
Entonces, ¿de qué manera podemos hacer esa transformación sociocultural profunda para desmontar el paradigma centralizado en la masculinidad? Si bien es cierto que la categoría analítica ya está en la normatividad, en la macropolítica, esta debe llegar a las personas, en este caso a las mujeres, a las niñas, las mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres mayoras, que vaya cambiando esa normalización de ser castigadas cuando no se cumple un trabajo de cuidado en el ámbito doméstico, que tiene que ver con la crianza, tanto en lo material y lo no material, con los afectos, cómo desmontamos esas lógicas binarias, racionales, esas identidades cerradas, absolutas, cómo logramos ser más incluyentes y pasamos de lógicas binarias a lógicas polivalentes. La categoría analítica género busca es la inclusión, pero no sirve igualdad de ley si no trae bienestar a la vida cotidiana de las personas y si no se puede aterrizar a la vida de los cuerpos, a las ideas, a las emociones que producen estas ideas, al bienestar de las personas. En este caso de las mujeres, el bienestar físico, el bienestar social, el bienestar ambiental. ¿De qué sirve que nuestra constitución esté si no bajamos a la vida cotidiana? Las leyes hablan de igualdad sustantiva, de igualdad material, que se refiere a igualdad de trato, igualdad de oportunidades. Isabel Allende en una conferencia decía, las mujeres somos dueñas del 1% de los recursos y somos las mujeres el 51% de la población, en un mundo a cargo de niños y a cargo de adultos mayores. Entonces esa igualdad material necesita el acceso a los recursos materiales y se da a través de la equidad. La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, por eso no tenemos que dividir los temas, por un lado la discriminación y por otro lado la violencia, sino que son dos condiciones silagmáticas, como si fueran dos caras de la misma moneda. La discriminación es violenta y la violencia discrimina, excluye, subyuga, somete. La violencia contra las mujeres impide el goce de los derechos y por eso es importante que la veamos, porque se trata y engloba de la inmensa mayoría de violaciones de género específicas y podríamos decir que dar un vocabulario nos puede ayudar a esas especificidades y ver esa situación que nos cuesta trabajo detectar. Por más que tengamos aprendido muchos conceptos, este discurso todo el tiempo hay desigualdades sutiles. Como habla la pensadora Anna Judith Butler, ella habla de la repetición. Todo el tiempo estamos solidificando este tipo de identidades. Y lo que tenemos que hacer es desmontar y hablar de estar sujetando esas estructuras desiguales. Tenemos que ver como sistema de desigualdades porque son problemas estructurales donde estamos hombres y mujeres que todo el tiempo lo repetimos, que todo el tiempo estamos mirando esa discriminación organizada, los aparatos ideológicos, empezando por la familia, el Estado, la iglesia y la comunidad, sobre todo naturalizando ese maltrato. Listo, Janet, perfecto. Muchísimas gracias, obviamente, por esta intervención. Obviamente, el tema de lo que mencionábamos anteriormente, el tema del despertar femenino, yo siento que es la parte más fundamental para empezar a pensar un mundo desde este paradigma, desde estas teorías y obviamente apostarle a la construcción de la paz desde obviamente el reconocimiento de la vulnerabilidad innegable que se ha tenido a lo largo de la historia, a caer obviamente en la normalización de estas violencias, que independientemente de que sean dos conceptos aparentemente distintos, son formas de violencia y son formas de sublevar obviamente a las personas que nos rodean. Me parece muy interesante la apuesta que le das obviamente a, a esta intervención. Me gustaría que fuéramos acotando un poquito el cierre del tema del día de hoy, contándonos obviamente cómo crees que podemos incluir en nuestro discurso de paz la importancia de admitir y no solo admitir, sino también intervenir en esa vulnerabilidad que poseemos las mujeres, en este caso, en el contexto de Colombia, en el contexto de la violencia colombiana.
Janet, ¿Aló? listo. Ay, sí. ¿Pudiste escuchar la pregunta? Sí te la escuché la pregunta. Ya, Bueno, vale. primero, recordar que no existe la paz, existen las paces, y eso nos da a entender que hay una diversidad de actores, de situaciones, porque lo fácil es hablar lo mismo con los mismos y estar de acuerdo, pero lo que es el reto es dialogar con los que piensan diferente. Pero esa diversidad es nuestra riqueza y no se puede permitir que el bienestar de uno sea el sufrimiento de otros. Los discursos están atravesados por una mirada patriarcal, una mirada occidentalizada, neoliberal, que se beneficia del sometimiento de las mujeres y no permite el reconocimiento de la voz de las mujeres. Cuando las mujeres hablan en los diferentes espacios, se evidencia siempre una preocupación de lo masculino, una preocupación hacia el hombre, y es difícil encontrar acompañamiento. Por eso es necesario en los espacios de poder eh, existan mujeres, existan capacitaciones sobre enfoque de género y personas con una mirada feminista para que permita acceder a los derechos fundamentales. Julieta, también la chilena, eh, nos dejó pues un legado muy grande, ¿no? Y ella que sí se puede transformar la lógica patriarcal y que el feminismo opera como un antídoto y que va a tratar como de reproducir una lógica feminista, un saber que logre visibilizar a los otros, lo que hacen invisible. Ella trabaja el concepto de los nudos feministas y su significante, lo que busca renombrar, que busca tejer. De ahí la importancia del lenguaje, cuando habla de renombrar, de hacer y de deshacer. Ella también decía, no a conflictos innumerables, reflexiones innumerables. Los nudos son parte de un movimiento vivo que da inicio esa conversación con la importancia del lenguaje que se manifiesta en los campos de poder masculinizados, que según la autora se pueden ir modificando. Cuando ella decía, no, el feminismo soy yo, es darle un nombre al movimiento feminista, es darle un sujeto político y que este sujeto eh, no existe todavía. El cuerpo, el feminismo soy yo como cuerpo no existe, está todavía fracturado y está fracturado por la estructura patriarcal y de dominación y de la que nos hemos visto envueltas a través de la historia. No debemos permitir la desmemoria, no debemos permitir las pasividades, los silencios. Debemos renombrar y apropiarnos de la voz y apropiarnos de ese cuerpo femenino. También pienso que es importante, ¿no? Hacer, yo le llamo campañas con las mujeres, ¿no? Hablar, juntarse con amigas, juntarse con las mujeres, ¿no? Lo que habla la brasilera Sueli Rolnicki, en la micropolítica, siempre en el respeto, en la atenta escucha con las mujeres, pasar la información. Y también Julieta decía, no, lo personal es político. Yo creo que eso es, ¿no? Y recordarnos las autoras que tenemos y también en los espacios, ¿no? Que estamos a hacer campaña o como lo dice Sueli Rolnik, ¿no? Hacer micropolítica. Yo pues quisiera añadir una cosa y es que nosotros pues debemos entender que claramente para generar un cambio tiene que haber cierto nivel de incomodidad y para incomodar obviamente las mujeres en este momento tenemos que ocupar espacios y ocuparlos bien, circular obviamente lo que estamos haciendo en este momento, el ejercicio del día de hoy, circular la palabra, permitirnos expresarnos pero también escucharnos, visibilizarnos, saber que no todo, digamos, no el eje de todo ya no se centra así en un solo paradigma, sino que también hay bastantes maneras de ver el mundo y el mundo como construcción social, digámoslo así, como tejido social, también exige que nosotros empecemos a hacer un poco más multitudinaria nuestra visión, empecemos a tener nuevos ejes. Entonces, pues ya para cerrar contigo, Janet, me gustaría preguntarte ya en tu rol como mujer, con una naturaleza pues claramente teórica feminista, ¿cuál es tu mensaje para alcanzar la paz en Colombia?
Bueno, como mujer feminista, y también, ¿no?, me considero estudiante de las teorías feministas, eh, utilizo la palabra convocar, ¿no? Y la palabra convocar en el sentido mágico, porque podría decir la cita, ¿no? Pero no, la palabra convocar en ese sentido mágico que donde me llamen, ahí estoy. Así fue también con esta invitación. Nuevamente les agradezco. Y, por ejemplo, una vez me pasó algo raro, ¿no? Estaba en estos viajes, estuve en Chile para estas fechas. O sea, estamos hablando de Santiago de Chile, una ciudad muy grande, y me fui hacia la Plaza Francia. Cuando llego a la Plaza Francia, yo había olvidado las fechas, yo estoy perdida qué día es, y estuve en un Día Internacional de la Mujer allá. Cuando yo llego a la Plaza Francia estaba todo cerrado, todo, y decía, ¿qué pasa? Y empiezan a llegar las mujeres chilenas y empiezan con esa fuerza, y yo ahí recuerdo que son mapuches, estas mujeres son mapuches, y llegan, ellas habían preparado camisetas, ellas habían preparado adornos, flores. Eso era una cosa, o sea, hasta ahora yo no sé si eso fue real o fue un sueño, porque ahí estuve, o sea, a mí nadie me invitó, pero yo llegué ahí, llegué a ese momento y me bajé hasta Plaza Francia en el momento justo. Entonces, de la misma manera, eh, mi mensaje no es convocarnos, estar juntas, implicarnos, la palabra que también usa la brasilera Sueli, implicarnos, ¿no? Porque estamos en un momento de emergencia, dice Sueli también. Es un llamado a la emergencia, y tanto así ella lo dice, es de vida o de muerte, que a veces no les gusta que digamos eso, decirla, pero es así, esto está en un estado de emergencia. Y bueno, mañana invitadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, invitadas a leer escritoras mujeres desde los espacios que les guste, porque estamos aquí, es porque también muchas millones de mujeres en este momento pueden acceder a estos medios, somos estudiadas, sabemos leer, que en otros tiempos era un privilegio. Y estos, decimos, privilegios no los hemos ganado, los hemos luchado. Entonces, mañana en la marcha y a conmemorar este Día Internacional de la Mujer. Ese es mi mensaje. Así es, debemos recordar que, pues obviamente el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, además de ser un motivo de orgullo para nosotras, debe ser un motivo de apoyo, un motivo de obviamente invitación a seguir luchando, a seguir celebrándonos como mujeres, no quizá el acontecimiento per se, sino de conmemorar en sí ese acontecimiento del Día de la Mujer, pero sí celebrar nuestra feminidad, celebrar nuestro papel en el mundo y celebrar, por supuesto, que nos tenemos las unas a las otras y que estamos construyendo tejido social desde nuestra lucha. Entonces, pues eso sería todo por el círculo de hoy. Te agradecemos muchísimo, Janet, a quienes nos han acompañado a partir de la transmisión en vivo o live streaming de Facebook. Eh, Obviamente, pues les otorgamos a ustedes un saludo de cierre para continuar apoyando los procesos de paz en Colombia. Te agradecemos muchísimo por tu palabra, Janet, por tu puesta, eh, porque el día de hoy pues nos has acompañado con tu conocimiento a la construcción, obviamente, de una visión distinta de la paz en nuestro país, al circular conocimiento desde lo que ponemos en práctica en el semillero de la universidad. Digamos que nosotros tenemos un foco muy abierto y dinámico para las personas que quieran, pues obviamente aportar desde su conocimiento a la construcción de a nuestro caminar. Y pues obviamente ha sido un orgullo compartir contigo en estos espacios, en los espacios previos a este encuentro, saber de ti, conocer un poco de tu historia y sobre todo que sé que vas a motivar muchísimo. Entonces, nada, el semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial de nuestra Universidad de San Buenaventura se despide. No sin antes agradecerles a ustedes, quienes nos han acompañado, a nuestra invitada, en este caso Janet, al profesor Heyman, que ha puesto sus esfuerzos en poner en práctica este espacio y llevarlos a ustedes, a la Universidad de San Buenaventura, a la Red Interuniversitaria por la Paz y al Grupo Cavilando, quienes se han unido a nosotros
para continuar con el trabajo de todos aquellos hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, organizaciones sociales, diferentes universidades, defensores del medio ambiente, ONGs, líderes y lideresas, y todos quienes ponen una semilla para construir un país en paz o en paces, como lo aprendimos hoy con Janet. Desde la Universidad de San Buenaventura tenemos una apuesta fraterna de corazón para preservar nuestra casa común a partir de la generación de conocimiento, de la intrasubjetividad y del compartir de la palabra. Un abrazo afectuoso con todos y para todos. Para mayor información acerca de estos eventos, pues obviamente estaremos de la mano con Cabilando para la transmisión de los mismos y podemos solicitar mayor información de estos al correo investigación.ibague@usbmed.edu.co. No sé si Janet quieras dar también un saludo de cierre para poder finalizar con este encuentro, o Heyman. A ver, voy a ver si se Ya ahí te conecta. escucho y te veo bien. ¿Estamos bien? Sí. No, claro que sí, dar un gran abrazo a todos, a ustedes por la invitación nuevamente. También estaba interesada en hacer como un llamado, una convocatoria para iniciar como unas clases o como unos talleres o como un compartir, ¿no? De estudios de las teorías feministas. Así que eso también lo coloco aquí en la mesa. Si hay un interés por iniciar, ¿no? Estudios de las teorías feministas y ver qué temas, ¿no? Porque puede uno estudiar desde la literatura o desde la educación, ver qué ejes se pueden trabajar. Pues también hago ese llamado para las mujeres que estén interesadas en profundizar en estos temas. Y nuevamente, pues muchos abrazos para todos. Muchísimas gracias. Agradecido por el compartir, Janet y pues María Fernanda, por ese diálogo que nos han permitido escuchar el día de hoy. Y como les había comentado al inicio, digamos como hay una voz popular, ¿no? De quitarse el sombrero y dejar que las voces de ustedes fluyan. Y en el caso nuestro, pues yo diría conectarse con la feminidad que le corresponde, ¿no? La feminidad de la madre, la feminidad de la abuela, es lo que algunos venimos haciendo, ¿no? Venimos desandando el camino para asumir esa condición femenina que nos corresponde, ¿no? Por las propias condiciones originarias, en términos no solo originario étnico, sino en términos del originario humano. Por lo tanto, nadie puede dejar por fuera que viene de una abuela, una madre, de una madre y una madre de una hija, y etcétera. Hay una cadena muy mística, ¿no? Que asegurar desde ahí y, por supuesto, política. Entonces, agradecido por el compartir la palabra, compartir el día de hoy, palabra con mayúscula, ¿no? Eso que nos invita a acciones para continuar con lo que estamos haciendo en el semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial. Entonces, muchas gracias. Reiterado el amor y la paz que nos invoca o nos convoca, por lo menos en el caso colombiano y por decirlo, como le dije, planetario. Abrazo afectuoso. Abrazo para ustedes. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós. Chao, chao.